tiempo. Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por invitarme. Más que nada, ¿cómo te llamas y a qué te dedicas? Ok, yo me llamo Alma Reyes y soy psicóloga, pero también hago promoción de la lectura, entonces una parte de contactos. ¿A la psicología te dedicas? A la psicología clínica. Cuando yo entré a la carrera, eso fue lo primero que me gustó, pero después vi otras áreas y me interesaron, por ejemplo el área educativa y el área experimental, pero finalmente me decidí por la clínica. ¿Y cómo nació tu amor hacia la psicología? Ajá, pues es una larga historia, bueno, no tan larga. Fíjate que desde la secundaria de pronto yo sabía que quería ser psicóloga. No conocía mucho al respecto, de pronto había leído muy poquito, pero ya sabía que quería ser psicóloga. Me gusta ayudar a las personas, me gusta el área de la salud mental y por eso nació mi amor a la psicología. Y entonces en un principio yo pensé trabajar con adultos y una vez entrando a la carrera y haciendo prácticas, pues me di cuenta que en realidad me gustaba mucho trabajar con niños. Y ahí descubrí como esa pasión, ese amor por la psicología infantil. Ok, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo la psicología? Aproximadamente 8 años. Yo entré en el 2007 a la carrera, bueno, en la generación, y bueno, ya desde ahí venía haciendo prácticas, pero bueno, ya de manera formal hace 8 años aproximadamente. ¿Y se te complicó en algún punto de la carrera o de tu trabajo? ¿Se te ha complicado? Lo complicado en un inicio eran muchas lecturas en la carrera. Y de pronto como yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, pues era un poquito difícil. Pero aparte de eso, no. Y en el trabajo, pues sí, las primeras sesiones, o sea, las primeras intervenciones, pues era como este asunto de qué voy a hacer, aprendí suficiente, cómo voy a poder ayudar a las personas. Pero bueno, una vez empezando, creo que se me quitaron los miedos, esas dudas, y bueno, ya empecé a hacer intervención de manera continua. ¿Cuál es el principal obstáculo que tiene una persona al acercarse a un psicólogo? Bueno, lo que pasa es que existen muchos prejuicios. Yo creo que en México todavía el área de la salud mental es un asunto muy prejuiciado, ¿no? Como que lo miran mal, ¿no? Y entonces la gente para acudir a un psicólogo todavía tiene esta idea de si yo no estoy loco, yo no voy a ir a un psicólogo, ¿no? Aunque en realidad pues un psicólogo se encarga más sí de la salud mental, pero es diferente al trabajo de un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Y también a lo mejor trabajamos con enfermedades mentales, pero desde otra perspectiva, ¿no? Y sobre todo, al ser del área de la salud, nosotros, de alguna manera, nuestra intención también es esta educación, ¿no? Y decirles a los usuarios que no es un asunto de estar mal, que no es un asunto de que estamos locos y por eso necesitamos ir a un psicólogo, sino que cualquier persona en cualquier momento de su vida podría acudir, así como tendríamos que ir cada 6 meses a una revisión médica, aunque no estuviéramos enfermos, también podríamos ir a un psicólogo justo para la salud emocional, ¿no? Al diario vivimos un montón de situaciones y pues bueno, finalmente pueden ser situaciones estresantes y tal cual eso se puede trabajar en una sesión o en una intervención psicológica, ¿no? ¿Y te ha tocado algún paciente que se ha resistido a la terapia? Sí, trabajo con niños y los niños son como muy colaborativos, pero algunos papás no tanto. Entonces me ha tocado un poco, porque a veces algunos llegan por su cuenta, pero la gran mayoría llega a través de la escuela, es decir, me mandaron de la escuela, vengo a hacer una evaluación y algunos papás sí presentan cierta resistencia. ¿Cómo sueles manejar la primera consulta de un paciente que por primera vez viene al psicólogo? Lo primero es la empatía, ¿no? Y la disponibilidad. Y eso creo que últimamente lo trabajo en todas las áreas en las que me desenvuelvo, ¿no? Creo que el primer acercamiento siempre es el que impacta demasiado en las siguientes sesiones, ¿no? Y entonces, pues lo primero es brindarles como esta confianza también y escuchar mucho, ¿no? En la primera sesión, generalmente la gente viene como con un montón de cosas y quiere hablar y hablar y hablar. Y pues nosotros lo que dejamos es que ellos hablen y a partir de ahí, pues bueno, vamos desmenuzando la situación, el problema y vamos dando una intervención adecuada. ¿Y ¿cómo le haces para saber tus
diagnósticos o darle un primer diagnóstico al paciente? Ok, dentro del área clínica sí existen ciertos lineamientos para poder dar algún diagnóstico clínico, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos primero es revisar toda la parte ambiental, ¿no? Porque con los niños sucede mucho, ¿no? Hay malos diagnósticos, o de pronto últimamente a todos les queremos decir que tienen TDAH, ¿no? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y muchas veces tiene que ver con la falta de límites, a lo mejor, ¿no? O con un vínculo inadecuado por parte de los adultos. Entonces primero revisamos ambiente. Si a partir de una intervención más como cognitivo-conductual no se dan resultados de manera visible, y entonces hacemos todo el tiempo evaluación diagnóstica, ¿no? Y entonces a partir de ahí podemos determinar si existe una situación que pudiera incluso en algún momento necesitar medicamento, aunque generalmente no sucede en el caso de los niños. De cualquier manera se evalúa. Y he escuchado que algunos psicólogos utilizan test o escalas. ¿Qué es esto y para qué sirve? Ok. Los tests, las escalas sirven para medir de alguna forma, ¿no? Ciertas, a veces actitudes, ¿no? Hay escalas de personalidad, de autoestima, ¿no? Y muchas otras, ¿no? Incluso de inteligencia, ¿no? Y finalmente sirven, aunque cada persona es distinta y consideramos que cada desarrollo es único, muchas veces el asunto de tener como una norma, una media, nos ayuda a ver qué tanto esta persona podría necesitar de otro procedimiento, por así decirlo, ¿no? Yo tengo un test de autoestima, ¿no? Y entonces valoro si a partir de eso la persona está pasando a lo mejor por un proceso tal vez de depresión, ¿no? O de una valoración inadecuada de sí misma, ¿no? Y para eso son importantes estas medias, ¿no? Aunque ya en la intervención no tienes que ser tampoco tan estricto en cuanto a esas medidas, pero siempre son importantes. ¿Cuáles son los casos que frecuentemente tú tratas? En el caso de los niños, problemas escolares, ¿no? Generalmente como más de conducta, y una parte de problemas para aprender, ¿no? De problemas de aprendizaje, y los problemas conductuales pues tienen que ver mucho, como ya decía previamente, con la falta de vinculación entre adultos, niños, y también con la falta de límites en la escuela, ¿no? A nivel social, pues sabemos que la vida es rápida, ¿no? Últimamente todos los procesos se viven muy rápido, y eso no les permite a los niños iniciar actividades, cerrar actividades y tener como estos procesos de inicio y de cierre. Y además la mayoría de los padres trabajan, ¿no? Y entonces este asunto de no tener un acompañamiento asertivo más que de cantidad, sino de calidad, les dificulta mucho en cómo me puedo comportar entonces en un ambiente donde hay más compañeras, ¿no? Donde la maestra pues tiene que ver a más alumnos, y entonces puede que haya ciertos problemas conductuales. ¿Te ha llegado algún caso muy difícil o al respecto con un niño? Con un niño, los casos más difíciles son los que tienen que ver con violencia específica, ¿no? A lo mejor de tipo sexual o de tipo física, ¿no? Porque de pronto si te los llevan los papás, ¿no? Son como muy resistentes a entender que están violentando a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, se utilizan el correctivo físico de manera constante, ¿no? Y entonces es como, no, yo lo hago porque los quiero, y entonces no se dan cuenta que tal vez a partir de ahí están modificando ciertos aspectos de la personalidad, ¿no? O interviniendo en la autoestima de los niños, en la propia valoración. Y bueno, en el caso de la violencia sexual, lo que hacemos siempre es referir a otras instituciones donde trabajen de manera oportuna esas situaciones. ¿Cómo te concientizas para que no te afecten los problemas? Bueno, eso es muy importante porque, bueno, yo asisto también al psicólogo, ¿no? Muchas veces podemos caer en el error de decir, yo ya tengo todo el conocimiento, yo lo sé todo, ¿no? En teoría, y entonces yo puedo tratarme a mí mismo. Y aunque sepamos mucho y aunque seamos tengamos mucha información, siempre es importante un acompañamiento terapéutico, justo para
no apropiarte de las problemáticas de las personas, ¿no? Sobre todo si eres un poquito como yo, ¿no? O sea, yo tiendo mucho a ser como muy responsable, muy comprometida, y en este asunto de querer ayudar a las personas, pues a veces se me va, ¿no? Y entonces me hago cargo o quiero hacerme cargo de responsabilidades que no me tocan, y para eso es importante que yo también asista a terapia. Entonces lo hago de manera regular, un poco por el asunto de la terapia y también por mi vida personal, ¿no? O sea, creo que cada uno siempre necesita apoyo psicológico. ¿Te has frustrado en algún caso por quererla ayudar a esa persona? Sí, creo que tiene que ver con cuando los papás no colaboran en este asunto de modificación, ¿no? Como bien decía, muchas de las situaciones tienen que ver con la vinculación padres-niños, ¿no? Y bueno, empezamos desde ahí porque entre más chicos son, pues es su primer ambiente de socialización, ¿no? Y entonces cuando los papás se resisten, o no necesariamente los padres, ¿no? A lo mejor los adultos acompañantes, sean los abuelos, los tíos, cuando se resisten a estas modificaciones, es un poco frustrante. Sin embargo, a lo largo también del tiempo, he aprendido que aunque los adultos no colaboren y aunque los niños tengan que seguir en ese ambiente, los niños también son listos, ¿no? Y los niños tienen sus propios procesos de entendimiento y pueden, por supuesto, que hacer modificaciones, aunque el entorno no lo haga, ¿no? Y sí, nos lleva un poquito de más tiempo, pero finalmente también es posible. ¿Qué es satisfactorio para ti ser psicóloga? Pues es satisfactorio el saber que incides en lo social, ¿no? O sea, aunque incidas en una familia, esa familia al modificar su entorno incluso socialmente está haciendo un cambio. Si de pronto son varias familias con las que trabajas, el cambio empieza a hacerse visible en algún tiempo, ¿no? Sé que es un trabajo continuo, ¿no? Y algo que a lo mejor no necesariamente solo involucra a los psicólogos, ¿no? Creo que involucra a todas las personas, ¿no? Este asunto de mirar a los demás, de poder colaborar con los demás, ¿no? De ser empáticos en general, ¿no? Es un trabajo que nos falta muchísimo, ¿no? Pero si yo sé que con mi intervención estoy aportando mi granito de arena, pues es la mayor satisfacción, ¿no? Creo que cuando una persona reconoce que ha modificado cosas a partir de tu acompañamiento, que finalmente es el trabajo de las personas, uno solamente acompaña, ¿no? Pero cuando sabes que tuvieron esa oportunidad de poder hacer alguna modificación por su bienestar, también es una gran satisfacción. Y he escuchado también que en el área de la psicología, bueno, porque yo quería al principio estudiar psicología, Okay. Ajá. y dijeron que no estudias psicología porque te vas a morir de hambre o te vas a complicar mucho la existencia, vas a quedar loco. ¿Es cierto eso o tú que tienes más experiencia? Yo creo que tiene algo de razón. Bueno, finalmente creo que actualmente la economía a nivel mundial, no solamente a nivel del país, es difícil, ¿no? Entonces este asunto de que vas a morir de hambre, pues pudiera pasar en cualquier situación, en cualquier carrera, en cualquier profesión, ¿no? Y depende mucho de cómo te vayas desenvolviendo. Y creo que la psicología justo tiene una gran plataforma, ¿no? Yo era, por ejemplo, muy tímida, ¿no? Y a partir de la psicología empecé como a tener habilidades sociales y a hablar ante incluso públicos, ¿no? A veces doy conferencias, ciertos talleres en grupos como más grandes. Y no es que te mueras de hambre, ¿no? Todo el tiempo hay que buscar este asunto de la retribución económica justa, y creo que también se consigue a partir de cuando recibes poder aportar a la sociedad, ¿no? Yo trabajo en consulta privada y colaboro a nivel comunitario en un colectivo, con comunidad, ¿no? Y entonces es un poco de recibes y aportas al mismo tiempo, ¿no? Entonces no, ni te mueres de hambre y tampoco te pones un poquito loco, siempre y cuando tengas también esta conciencia de cuidarte, de tener situaciones de autocuidado y entonces en ese sentido tener acompañamiento psicológico también. Y también otro punto que me gustaría tocar es sobre la timidez. ¿Qué piensas acerca de la timidez? Y te han llegado así casos o niños que con timidez y qué problemas han tenido. Sí, de pronto con el asunto de la timidez, a veces es algo que no se trabaja de manera oportuna, y entonces se necesita también esta conciencia de cuidarse, de tener situaciones de autocuidado y entonces en ese sentido tener acompañamiento psicológico también. Sí.
porque como son niños tímidos, pues no hablan, no generan problemas, y entonces no los ven los profesores, ¿no? Y generalmente son niños que pueden ir bien en la escuela, ¿no? O más o menos, no tienen como mayor problema, y entonces pasan desapercibidos, ¿no? El que no hablen con los demás, pues los maestros generalmente no lo ven como problema, ¿no? Porque si no están interrumpiendo la clase, pues mejor para mí, ¿no? Sin embargo, tiene ciertos impactos ya de manera en la vida de los adolescentes y ya cuando van siendo jóvenes, adultos, porque les cuesta trabajo desarrollarse en diferentes áreas de su vida, ¿no? Desde la parte familiar, la social, ¿no? Incluso si deciden tener relación de pareja, ¿no? O en el trabajo tal cual, ¿no? Les cuesta también decir con qué están de acuerdo, con qué no, ser asertivos a la hora de resolver problemas, y por eso es importante intervenir, aunque no generen un problema visible, ¿no? El hecho de no poder relacionarse con sus compañeros sí es una problemática que en algún momento les va a generar otros problemas más grandes. Sí, también esto tiene que ver mucho con el tema del bullying, porque al no ser tan aceptado en la sociedad, ya te tachan de raro, mucho raro. También el bullying puede ser muy perjudicial para estos niños. Claro, y creo que en el asunto del bullying se debe mirar todos los factores, ¿no? Porque es tan importante el niño que es agredido, y tienes toda la razón, generalmente son estos niños que no se involucran con los demás, ¿no? Porque son blanco fácil, ¿no? Porque al no tener otros referentes de apoyo, pues entonces los demás los pueden entender como es fácil molestarlos y no generan mayor problema en ese sentido, ¿no? Es tan importante atender a la víctima como al victimario o al agresor, ¿no? Porque también seguramente está viviendo procesos muy particulares para tener que agredir a otros de sus compañeros, ¿no? Y también intervenir con los observadores, ¿no? Que también es otro asunto que no se mira, ¿no? Yo observo, cierto compañero molesta a otro, y si no digo nada, es porque seguramente estoy siendo cómplice de esa agresión, ¿no? Y entonces también es necesario intervenir porque estamos normalizando niveles de violencia muy grandes, ¿no? Y entonces no hablamos, no decimos, formamos, o sea, somos parte de la complicidad, y cuando ya son más grandes, pues también no pueden intervenir en asuntos sociales que por supuesto les corresponden, les afecta, y entonces se vuelven como cómplices, ¿no? Al no alzar la voz, y muchas veces incluso al colaborar, ¿no? Yo te hago algo, va el agresor, le hace algo a la víctima, y los observadores, una parte, apoya actitudinalmente, ¿no? O sea, se ríe también, o le da como la razón al agresor, ¿no? Entonces, es cierto, si tú eres tímido o tímida, es más fácil que te agredan al no tener referentes de apoyo, pero hay que intervenir en todos los aspectos. ¿Y también esto podría desencadenar una depresión a temprana edad? Sí, de hecho se cree que, o se creía anteriormente, que los niños no se deprimían, ¿no? Y de pronto incluso la depresión era un tema que se veía únicamente en adultos, ¿no? Pero así como los niños o los adultos tienen problemáticas muy grandes, los niños también las pueden ver u observar así. Lo que pasa con el desarrollo cerebral infantil es que el proceso de desarrollo pues termina aproximadamente a los 15, 16 años, ¿no? Y entonces en ese tiempo, lo que yo pueda vivir, lo que yo pueda ver, ¿no? La experiencia que yo tenga, no la voy a poder procesar de manera adecuada si no tengo un acompañamiento adecuado por parte de los adultos. Y entonces, si a mí me pasa algo negativo, si no lo puedo procesar, pues también puedo tener un proceso de depresión, ¿no? De sentir que no valgo, que mi existencia en esta vida no tiene ningún sentido, ¿no? Aunque uno lo piense, que tal vez un adolescente podría pensar eso, un niño de 6 años, 5 años también puede pensarlo, ¿no? Y ya decía yo, como recientemente tenemos normalización de violencia, y la violencia ha crecido a nivel social de manera a una escala muy grande, pues los niños vivencian muchas cosas, ¿no? No solamente en el entorno de casa, sino a nivel social. Y por supuesto que entonces desde muy pequeños pueden tener ciertos procesos de depresión, y generalmente los niños que están aislados, callados,
podrían atravesar por una situación muy particular si no se les interviene, ¿no? Incluso insisto, por la violencia sexual de la que no se habla nunca, pueden también tener procesos de depresión que si no son intervenidos, pues en algún momento pueden tomar incluso decisiones que no son positivas para ellos, ¿no? Desde tener problemas con drogas, delincuencia, ¿no? O incluso a los adolescentes que toman decisiones acerca del suicidio, ¿no? O que ya ni siquiera como este asunto pensado y razonado, sino que tienen muchas actitudes que no son de autocuidado. Retos, por ejemplo, los grandes retos, que antes eran como a partir de la secundaria, ¿no? Ahorita desde primaria están involucrándose en estos retos peligrosos que no miran más allá de la consecuencia, ¿no? Y entonces una persona que está atravesando por un proceso de depresión no necesariamente se ve en los niños. Lo que pasa con la depresión en los adultos es que generalmente no tienes ganas de trabajar, de salir, de hacer, ¿no? Pero en el caso de los niños, al no tener como este procesamiento emocional adecuado, puede que la depresión la conviertan en enojo, ¿no? Y entonces son niños agresivos, son niños que están interrumpiendo a sus compañeros, ¿no? Y entonces uno puede pensar que eso no es depresión, pero en el caso de los niños pueden estar atravesando por una situación así. ¿Qué le aconsejarías a alguna persona que sufra este tipo de casos de la depresión? Bueno, primero que asistan a un especialista, ¿no? Yo sugeriría siempre como primera intervención la parte psicológica, ¿no? Una intervención psicológica, justo para lo que yo te decía, ¿no? Ver el ambiente cómo está y si hay alguna situación externa que esté provocando o colaborando en que la persona se sienta deprimida, en el caso de los niños, ¿no? Y en algún momento también hacer una valoración clínica ya como a nivel médico, ¿no? A lo mejor ir con un psiquiatra, pero primero pasar con un psicólogo, ¿no? Porque generalmente sí son situaciones ambientales, más que del propio sujeto o un asunto cerebral u orgánico, ¿no? Entonces mi idea sería, bueno, de inicio, que tengas un adulto de referencia que te pueda acompañar, que pueda estar contigo, apoyarte, ir a un psicólogo y en dado caso asistir a un psiquiatra, porque tampoco está mal ir al psiquiatra, ¿no? También es un asunto que a veces se niega demasiado, ¿no? Y cuando uno tiene un problema orgánico, ya sea a partir de un accidente cerebral, ¿no? O que no se procesen adecuadamente los neurotransmisores, uno tiene esas resistencias, ¿no? Y puedes estar atravesando por una situación difícil, grave, y por esta resistencia no atenderte de manera oportuna y adecuada. Ahora respecto a los adolescentes, ¿cuáles son los problemas más comunes en un adolescente? En un adolescente, bueno, es entendible que en la adolescencia se tiene que dar como una especie de rompimiento con el entorno, ¿no? Porque para construir la personalidad adulta, tú tienes que romper lo establecido anteriormente, eso se da en la adolescencia, y entonces tomar lo que te sirve y construir también lo propio a partir también del entorno social, incluso de los amigos, ¿no? De la escuela. Y entonces uno de los mayores conflictos que se tienen es la comunicación no asertiva adultos-adolescentes, ¿no? Porque ciertamente los adolescentes van a romper, ¿no? Y eso es lo esperado. Pero si el adulto no está preparado para esa etapa, pues empiezan a tener dificultades, ¿no? Y de ser un asunto de rompimiento normal o sano, ¿no? Viene a ser un asunto incluso de codependencia, ¿no? O un asunto no resuelto, ¿no? Y de no acompañamiento positivo. Pues otra vez tenemos adolescentes que se exponen a ciertos riesgos al no encontrar esa disponibilidad por parte de los adultos. ¿Por qué los adolescentes también tenemos como esos cambios de humor repentinos? Cuando algunos piensan que eres bipolar o no sé, ¿por qué tenemos nosotros este cambio? Esto de que son bipolares o que son rebeldes, ¿no? Los rebeldes sin causa, ¿no? Porque finalmente están pasando por una etapa
le conocemos nosotros como de rompimiento, una etapa crucial para la vida. Tenemos diferentes etapas a lo largo de la vida, pero la adolescencia es una etapa muy visible, ¿no? De cambio, ¿no? Y entonces a nivel cerebral, hormonal, ¿no? Diferentes procesos se están dando, ¿no? Desde la terminación de esquemas cerebrales, ¿no? Hasta un asunto de construcción de personalidad, ¿no? Pero también se da la identidad incluso sexual, ¿no? Y entonces en esta etapa hay como una revolución constante interna, ¿no? Y externa al mismo tiempo, ¿no? Porque si no encuentras un apoyo o un acompañamiento en todos estos procesos que un adolescente está viviendo, pues entonces va a haber enojo también hacia afuera, ¿no? Y puede que haya conflictos, y puede que ciertamente un día te sientas tranquilo, te sientas estable, y al otro día te sientas molesto, ¿no? Esto también por un cambio hormonal, ¿no? Y eso impacta en las emociones, ¿no? Entonces no es que sean bipolares, no es que sean rebeldes sin causa, ¿no? Simplemente están pasando por un proceso de ajuste y un proceso importante para su vida, ¿no? Entonces yo diría, hay que tener mucho acompañamiento con los adolescentes, y aunque pudiera resultar muy desgastante incluso, porque es complicado a veces entenderlos, ¿no? O sea, si yo no puedo entenderme a mí como adulto, a veces entender a un adolescente puede resultar difícil, pero no imposible, ¿no? Y si uno tiene la disponibilidad, pues se vuelve muy fácil poder trabajar con ellos. Y también, ¿qué sucede con los adolescentes que no los aceptan sus padres con sus creencias, cómo se visten? ¿Qué sucede con estos adolescentes? Pues bueno, lo que sucede de entrada es que tienen ahí un conflicto con el entorno, ¿no? En este caso el entorno puede ser familiar, ¿no? Y entonces tú me dices no, pues entonces yo digo sí, ¿no? Porque también existe una parte de todo lo prohibido, generalmente causa deseo o este asunto de quebrar el límite, ¿no? Porque si la adolescencia es romper con lo establecido, se rompen o se prueban ciertos límites, y entonces si yo te digo no te vistas así, pues me sigo vistiendo así, ¿no? Porque me estás reafirmando que eso no está bien para los otros, y como yo en mi adolescencia quiero ser el único que se vista así, entonces me sigo vistiendo así, ¿no? Creo que hay muchas cosas a las que los adultos les llegan a dar peso cuando en realidad no lo tienen. O sea, el asunto de la vestimenta, de qué música escuchas, no tienen tanto peso, porque finalmente tienen que ver también con los gustos, ¿no? Y con las etapas, ¿no? Pues yo transité en mi adolescencia por ciertas etapas y ahora ya no, ¿no? O sea, uno aprende a partir de eso, ¿no? Pero si te dicen que no lo hagas, que está mal, que eso que tú piensas no es válido, pues sí puedes tener también problemas de autoestima, ¿no? Y de no estar seguro de lo que haces, y tener como esta necesidad de aprobación todo el tiempo, ¿no? Y entonces, adolescentes que a lo mejor no con sus padres, pero sí con sus amigos, ¿no? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Te parece que así me vas a aceptar, no? Y entonces esta necesidad de aceptación en otros lugares donde no necesariamente va a ser una experiencia positiva, ¿no? Insisto en el asunto de los riesgos, ¿no? Yo puedo tomar riesgos si en un grupo me aceptan, ¿no? No importa que sea algo que yo sepa de antemano que me está haciendo daño, ¿no? Pero si a partir de eso me aceptan, lo voy a hacer, porque sí requiero un ambiente donde me sienta aceptado, y eso en todas las edades lo requerimos el ser humano, porque somos seres sociales, y en ese sentido necesitamos este asunto de encajar en algún lado. Y si yo en mi casa no encajo, si en la escuela no encajo, voy a encajar con amigos, aunque no necesariamente tengamos autocuidado. Y respecto a lo que dijiste de la autoestima, es muy importante. ¿Y cómo te das cuenta de que es una autoestima baja o que esta persona tiene una autoestima baja? Tenemos ahí ciertos parámetros para ver si tiene una autoestima baja o una autoestima negativa, pero generalmente tiene que ver el asunto de la aprobación externa de manera constante, ¿no? Uno necesita aprobación de los otros, insisto, porque somos seres sociales, ¿no? Pero hay un punto donde esa aprobación es todo el tiempo, ¿no?
yo puedo no maquillarme, pero si tú me dices que yo me veo fea y entonces yo necesito agradarte, me maquillo al otro día, ¿no? Aunque no me guste, ¿no? O me visto de cierta manera, pero me dices que eso no te gusta, ¿no? Yo cambio mi forma de vestir porque entonces quiero agradarte, ¿no? Igual en las creencias, ¿no? Yo puedo tener cierta creencia, pero algún grupo me puede decir eso está mal, y yo modifico incluso mis creencias para poder agradarte, ¿no? Son personas también que no pueden tomar decisiones porque piensan que todas las decisiones que toman están mal y tienen que pasar por un filtro de aprobación, ¿no? Y entonces ya de adultas, mamá, ¿cómo le hago en esta situación? No está mal, porque finalmente tiene también que ver con la confianza, pero la aprobación constante nos da un indicador de que tal vez no se sienten competentes consigo mismos, no se sienten seguros, no tienen esta sensación de autoeficacia y entonces tienen que recurrir a la experiencia de alguien más, ¿no? Y son personas que también podrían caer en vínculos de relación social con violencia, ¿no? A lo mejor puede ser violencia muy simbólica, ¿no? Pero no se dan cuenta, ¿no? Porque si tú me dices, lo pongo en una relación de pareja, ¿no? Así no te puedes vestir, entonces yo cambio mi forma de vestir. Eso no puedes escuchar, cambio mi forma de escuchar música, ¿no? O no te puedes relacionar con ciertas personas, lo modifico también para agradarte a ti, aunque no me dé cuenta que eso no me está gustando a mí, ¿no? Y entonces eso también es como una de las cosas que podrían suceder cuando existe baja autoestima, ¿no? Y pues desde el hecho de no tener autocuidado, ¿no? Yo soy adulta y si no voy al doctor es porque seguramente esta baja autoestima está influyendo, ¿no? No me gusta verme al espejo, ¿no? Espero que todo el mundo lo pueda trabajar, ¿no? En general, solo nos vemos al espejo para medio arreglarnos, peinarnos, pero no para tratar de esto puede ser un indicador de que estás teniendo baja autoestima o que finalmente nunca la has trabajado, porque también si nadie te enseña, pues difícilmente es así, ¿no? Respecto también a las parejas adolescentes, suelen tener esto de que si no te agrada así, pues cambio esto. Esto podría ser muy malo para la integridad como persona. Sí, porque finalmente las escalas de violencia siempre van a subir, ¿no? Si vives en una situación violenta y de pronto no lo alcanzas a mirar y lo dejas pasar y sigue pasando, esa escala de violencia generalmente tiende a subir, ¿no? Pocas veces se mantiene y es muy raro cuando bajas, a menos que la persona entienda que está transitando por una problemática y entonces decida hacer algo para modificar esa situación. Pero generalmente, pues esa violencia tiende a subir, ¿no? Y entonces, incluso yo como adolescente puedo estar en una situación de riesgo y no darme cuenta y además ocultarlo frente a las demás personas, ¿no? Porque las situaciones violentas son muy complicadas en el caso de poder observarlas por sí mismo, ¿no? Y de poder intervenir por sí mismo, ¿no? Necesita un acompañamiento necesario. O sea, yo, por ejemplo, le diría a los adolescentes, que si tienen amigos que ellos sepan que estén transitando por una relación sí de violencia, ¿no? Que puedan o hablar con sus padres, ¿no? O poder estar siempre todo el tiempo en acompañamiento, ¿no? Muchas veces uno se puede desesperar, ¿no? Es que mira, tu novio no te conviene y... No, pero a mí no me importa, ¿no? Entonces, generalmente tienden a alejarse de todos sus vínculos sociales, ¿no? Yo les puedo decir a quien no está viviendo o no está transitando por esa situación, que pueda acompañar a los que sí. Y no, a veces no es suficiente decirle, déjalo porque no te hace bien. No, generalmente no va a funcionar, ¿no? Pero si tú estás todo el tiempo, si estás disponible y en un momento la persona se va a dar cuenta todo el tiempo, ¿no? Y hay que aprovechar esos momentos para aportar, para ayudar, para que la persona pueda en algún momento salir de esa situación y que pueda además aprender de la situación y en un futuro
tener cuidado con estas actitudes cuando elige relaciones de noviazgo, de pareja, ¿no? Incluso de amistad y de familia, ¿no? También se da ahí. ¿Por qué normalmente las personas suelen recurrir a ti? Yo con los niños en las primeras sesiones me presento, nos presentamos, cómo nos gusta que nos llamen y les pregunto, ¿no? Tú sabes que es un psicólogo, ¿no? Y algunos no lo saben, otros medio lo saben, ¿no? Y algunos dicen, ¿no? Bueno, un psicólogo es el que ayuda a resolver problemas, ¿no? Y entonces la segunda pregunta es, ¿tú tendrías algún problema? Entonces, generalmente sale ahí mucho de lo que los niños quieren trabajar, ¿no? Y creo que tiene que ver con cuando yo siento que tengo algún conflicto, sobre todo como más emocional, ¿no? Es cuando las personas acuden, ¿no? O un conflicto a lo mejor muy conductual que yo no puedo resolver en este momento, ¿no? Padres que no pueden a lo mejor poner límites asertivos a los niños, ¿no? Que las instrucciones pues no son adecuadas, ¿no? Cuando se dan cuenta que existe una problemática que no han podido resolver, es cuando asisten al psicólogo, ¿no? Y ojalá que la cultura cambiara de tal manera que así como con el médico no necesitamos estar enfermos para ir, que también con el psicólogo no necesitemos tener o atravesar una situación emocional difícil para asistir, ¿no? Aunque, pues si no lo hacemos de manera cotidiana, por lo menos cuando sí estemos atravesando una situación difícil, sí tengamos la conciencia de poder asistir a un psicólogo, ¿no? Y además dentro de la psicología existen varias corrientes. Si alguno no te acomodó, a lo mejor esa corriente no es para ti. Puede ser que otro terapeuta te pueda apoyar, ¿no? Porque finalmente no todo funciona para todos, ¿no? No hay una corriente única, ¿no? No hay una corriente que le pueda acompañar o servir a cada persona, porque en realidad todos somos distintos. Y entonces también, si tú tuviste una primera experiencia negativa con un psicólogo, no todos los psicólogos van a ser iguales, aunque tengan la misma corriente, ¿no? Porque cada persona es distinta, ¿no? A lo mejor esa corriente no era para ti, ¿no? O en ese momento tú también traías otras situaciones de resistencia que no ayudaron para que la situación fuese positiva, ¿no? Entonces busca siempre otra posibilidad. No te quedes nunca con la primera experiencia y entonces digas, todos los psicólogos son malos, nadie me va a ayudar, ¿no? Hay otras opciones para ti. ¿Te ha marcado alguna cosa a lo largo de tu carrera y tu desempeño laboral? Una de las cosas, tú sales con mucho conocimiento de la carrera y con un tanto de experiencia, ¿no? Yo tuve la fortuna de poder tener tanto la parte teórica como la parte práctica de manera muy afianzada, ¿no? Sin embargo, creo que ya con la práctica lo que aprendes es que lo más importante es la disponibilidad emocional, ¿no? Si soy psicóloga y trabajo con emociones, con una serie de cosas distintas, si yo estoy disponible, puede que la empatía se dé, puede que el trabajo colaborativo se dé y puedes acompañar de manera más oportuna, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante en todo este proceso, o lo que me ha marcado, es que si bien al principio yo tenía mucho conocimiento, tal vez no estaba tan disponible, ¿no? Porque no creo que sea un proceso tampoco que se aprenda con la práctica. Creo que más bien después yo tomé otros cursos que impactaron en esa área de mi vida, ¿no? Y entonces empecé a estar mucho más disponible con los usuarios, ¿no? Tanto con los niños como con los adultos. Y eso ha permitido que generalmente todos los procesos sean más exitosos todavía, ¿no? Y también me ha marcado el hecho de entender que no podemos ayudar a todas las personas, ¿no? Por sus propias resistencias o porque tienen condiciones muy particulares para las que probablemente tú no estés capacitado para intervenir, ¿no? Y entonces entender esa situación también ayuda demasiado y puedes a lo mejor referirlos a alguna otra instancia o con algún otro colega, ¿no?
pero también eso marca, ¿no? Porque al principio, al tener mucho conocimiento, quieres hacer todo y no se puede, ¿no? Entonces eso tienes que aprenderlo también, que no somos todólogos, aunque para mí la psicología sí te permite mirar muchos panoramas, porque estás trabajando con los seres humanos, cada ser humano es muy diverso, ¿no? Entonces, por supuesto que sabes mucho, ¿no? Pero no puedes tener el apoyo para todo, ¿no? No puedes encargarte de todo al mismo tiempo. ¿Y te ha marcado algún caso de algún paciente? Y claro, si se puede saber. Pues creo que hay varios, ¿no? En este asunto de comprometerme con cada uno, ¿no? Me marcan desde los niños que no tienen este acompañamiento adulto asertivo y que sin embargo pueden hacer mejoras por sí mismos, ¿no? O sea, niños de verdad de 4 años, 5 años, en los que uno pudiera pensar, bueno, es que es cierto, el desarrollo cerebral todavía no está en proceso, ¿no? Aún así los niños pueden hacer mejoras, ¿no? Entonces, me marcan esos casos, ¿no? Y los niños por sí mismos tienen tienen resiliencia, ¿no? Desde muy pequeñitos, ¿no? También me marcan los casos en los que los adultos se dan cuenta que es cierto, el niño no era el problema, ¿no? El problema venía desde otra esfera, ¿no? Y cuando se dan cuenta y lo trabajan y se comprometen, también me marcan esos casos, ¿no? Y pues por supuesto el asunto con los adolescentes. Yo al principio tenía mucha resistencia de trabajar con los adolescentes, ¿no? Aunque me gusta mucho trabajar con niños, sí es la dinámica muy distinta para el trabajo con adolescentes. Pero me han marcado mucho los casos donde los adolescentes se comprometen consigo mismos, ¿no? Generalmente es un asunto de esperar que ellos se comprometan para ellos, ¿no? Y finalmente con todos los usuarios es así, ¿no? Lo que ellos puedan modificar, lo que tú puedas aportar, pues va a ser para el beneficio necesariamente de ellos, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, cuando se han comprometido con sus vidas, ¿no? Y cuando toman decisiones asertivas y cuando pueden modificar algunas acciones, son casos con los que yo me puedo en algún momento incluso hasta identificar, ¿no? Y saber que no es destino nada de lo que te pasa en la vida, ¿no? Y que puedes transitar por situaciones muy difíciles, ¿no? Pero si tú te atreves a enfrentarlas, ¿no? A sanarlas en algún momento, ¿no? Y a trabajar con tus emociones, puedes finalmente tener esto que en algún momento alguien busca, ¿no? Que es el asunto de la felicidad, ¿no? Y puedes resolver problemas, y puedes estar más consciente de tu vida, ¿no? Estos son los casos que me marcan mucho, ¿no? Y ya por último, para terminar, ¿algún consejo que le quieras dar a esas personas que no consiguen ayuda o no se animan a recibir ayuda? Primero que tampoco se preocupen mucho, ¿no? Yo sí creo que ir a un psicólogo no está mal, pero también no ir tampoco es algo que esté completamente mal. Y eso lo digo porque es importante reconocer y respetar la experiencia de cada persona. Si tú estás atravesando por una situación difícil y todavía no te animas a ir a un psicólogo, yo te diría no te preocupes, ¿no? Puede que en algún momento de tu vida llegue ese momento, pero mientras tanto sí busca apoyo y busca ayuda en las personas de tu confianza. Puede ser tu círculo social, puede ser tu familia, puede ser incluso tu religión, ¿no? Siempre y cuando tú busques apoyo y te des cuenta que eso que te están brindando te ayuda a mejorar, te ayuda a seguir, te ayuda a reparar ciertas situaciones, busca ayuda, ¿no? No necesariamente con un psicólogo, ¿no? Ahora, si tú todavía tienes este prejuicio, tampoco te preocupes, ¿no? Asiste a lo mejor no a una terapia, a lo mejor a una plática informativa, a una charla, a un taller, ¿no? Se puede empezar también por ahí, ¿no? Si todavía no te atreves de manera individual, ve a un taller, a una plática, y prueba esa posibilidad. Y lo que yo decía, hay diferentes corrientes, hay diferentes alternativas, y también en el asunto individual ya no solamente es la dinámica presencial, ¿no? Si te cuesta trabajo el tú a tú, el estar presente físicamente, hay terapia también de manera virtual, ¿no? Entonces hay muchas opciones. El punto es que tú no te des como
por vencido, ¿no? O no llegues a pensar que nunca va a haber una solución para lo que estés transitando, lo que sea, ¿no? Insisto, no necesariamente con un psicólogo, pero sí hay que pedir ayuda. Uno no puede resolver todo por sí mismo, ni tampoco nadie le va a ayudar nunca, ¿no? Siempre hay alguien que nos va a apoyar y siempre hay alguien que nos va a brindar esa ayuda que estamos requiriendo, ¿no? Pero hay que pedirla, porque si no, no llega a salir. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, que nos ayudaras a hacer esta tarea. No, de que gracias a ti y pues bueno, que finalmente también este aporte pues te ayude un poco, ¿no? Y pues aquí estoy para cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias.